Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a, un nuevo episodio aquí en Fe y Cultura. Fe y Cultura, no me voy a equivocar esta vez. En Fe y Cultura, bienvenidos. En este día vamos a hablar sobre un tema que es pero muy importante, que tiene que ver con homeschool, y debo decir que también soy alguien que desconoce un poco el tema, y sé que varios de ustedes, de los hermanos que nos han seguido a través de la semana y se enteraron también sobre este tema, hay varios que están muy interesados en saber al respecto. Y hoy tenemos nuevamente de invitada a mi hermana Nedelka Medina con su esposo Diego Medina, ¿cierto? Que los pueden ver allí. Pueden saludar, hermanos, a nuestra audiencia si lo desean, y después de ese breve saludo los voy a presentar. Saludos a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Hola nuevamente, Dios los bendiga y espero que sea de bendición todo lo que vamos a aprender hoy. Amén, amén, sí, claramente va a ser de mucha bendición y edificación para cada uno de nosotros. No sé si también nos quieran saludar nuestro hermano Alejandro y nuestra hermana Andrea. Yo sé que varios de ustedes los conocen, pero a lo mejor los hermanos quieren saludar. Hermano Alejandro. Hola, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es grato para nosotros poder encontrarnos nuevamente un día viernes, en donde vamos a interactuar, vamos a dialogar y vamos a tener una conversación con una temática súper importante para el contexto en el cual hoy estamos. Así que de manera ya personal los invito a que puedan compartir este live y que puedan dejar sus preguntas, las cuales estaremos atentos a responder. Así que eso, una muy buena noche y espero que disfruten este tiempo. Amén. Hermana Andrea. Gracias, hermanos. Muy buenas noches, hermano Nedelka, hermano Diego, compañeros. Pues bueno, espero que sea un tiempo de mucha edificación. Para nosotros que no somos padres, también aprender, sobrinos, primos tenemos. Entonces, estamos seguros que por medio de este hermoso matrimonio vamos a recibir una gran edificación. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Amén. Me gustaría presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos, como dije, al hermano Diego Medina, que casado por 16 años con la hermana Nedelka, que ya la conocimos la vez pasada, padre de 5 niños, actualmente es miembro de, perdonen mi inglés, de Grace, no lo sé pronunciar, Community Church, ahí sí, en Texas, donde el hermano Diego sirve como diácono y traductor. Es ingeniero de redes y comunicaciones. Disfruta el compañerismo con los hermanos y Dios lo usa en la consejería en temas de finanzas, paternidad y otros. Y también tenemos a nuestra hermana Nedelka, ¿cierto? Que ella se deleita en la educación de sus hijos, aprende mucho de ellos a través de las oportunidades ofrecidas por medios de la escuela en casa y el compartir con ellos en el día a día. La hermana Nedelka disfruta mucho en servir y apoyar a mujeres cristianas en Latinoamérica por medio de la enseñanza de las Escrituras y el diseño de Dios. Ha tenido el privilegio de ministrar a mujeres en varias iglesias en diferentes países. Actualmente colabora como coordinadora de Editorial Team Chayes en español, perdón, en inglés. Ellos son nuestros dos invitados en este día, queridos hermanos, para hablar sobre un tema que es muy relevante, como dije hace un momento atrás. La hermana Nedelka nos habló la vez pasada sobre el rol de la mujer en el hogar, ¿cierto? Que fue un tema importantísimo. Y también en los capítulos anteriores hemos tomado esta temática de la familia, y quiero hablar un poco de esto para aquellos que se están integrando, el tema de fe y cultura, y quisimos tomar el tema de la familia, el rol del hombre, el rol de la mujer, ¿cierto? El rol de los hijos,
¿Por qué? Porque la familia es un pilar fundamental en la sociedad, ¿cierto? Y creemos que Dios ha constituido, ¿cierto?, el matrimonio. Y el matrimonio, a través del matrimonio, es como también se bendicen las naciones, hablando del matrimonio cristiano, evangélico. Y existe hoy la necesidad de poder recuperar ciertas cosas que se han perdido por ciertas negligencias en cierto sentido, que como cristianos hemos abandonado o hemos cometido graves errores, mejor dicho, en la educación de nuestros hijos, en asumir ciertas responsabilidades y ciertos roles que lamentablemente han producido o han dado producto ciertas cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y hoy queremos hablar sobre homeschool porque creemos, y vuelvo a repetir, que es un tema importantísimo. Así que quiero partir preguntando a mi hermano Diego y a mi hermana Nedelka, ¿cuán importante es la educación de nuestros hijos? Para nosotros, como creyentes, como cristianos, es tan importante como la obediencia a nuestro Señor. En Efesios 6:4 el apóstol Pablo nos dice que nosotros padres nos preocupemos, que no provoquemos a nuestros hijos a la ira, sino criándolos en la disciplina e instrucción del Señor. Y también tenemos diferentes versículos en el Viejo Testamento, en Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, donde instruye Dios al pueblo de que eduquen a sus hijos. Pero hice referencia a Efesios porque muchas veces la gente oye el Viejo Testamento y dice, bueno, eso es para los israelitas, pero también se aplica a nosotros como creyentes del Nuevo Pacto. Entonces es tan importante como eso. O sea, estamos llamados por el Señor a a instruir a nuestros hijos, educarlos, recordando que son una dádiva de Dios, son un tesoro de Dios que nosotros vamos a tener que dar cuenta por esas almas. Entonces, sí, yo creo que también hay que, cuando se dice educación, yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que es matemáticas, ciencias, todo lo que tiene que ver en las diferentes materias, ¿no? que el colegio puede darle a los hijos, pero cuando uno empieza a entender la educación de una manera bíblica y el mandato, ¿verdad? Como decía Diego, que el Señor le da a los padres, yo creo que la educación tiene ya como que eso se abre, como que el abanico se abre y tenemos que pensar en educar a nuestros hijos no solo con la matemática, la ciencia, el inglés, etcétera, pero también formarlos en su carácter. ¿Cómo un niño lo podemos educar para que sea un ciudadano, ¿verdad? Que dé fruto en esta sociedad. Al igual, instruirlo en lo que es educarlo, lo que es los mandamientos del Señor, independientemente de que el niño sea cristiano o no, es una responsabilidad que tenemos. Entonces, la educación para nosotros los cristianos va más allá de las diferentes materias que el colegio privado, que el colegio público puede proveerle a un niño. Entonces, se abre más lo que es la educación en ese sentido. Amén. Amén. Es más, hoy escuchaba una predicación del pastor Sugel Michelén, donde hablaba también sobre este tema y también la importancia de formar una cosmovisión en los pequeños a partir claramente de una perspectiva bíblica, para así tomar todas estas materias, ¿cierto? Matemáticas, lenguajes, etcétera, etcétera, con esos lentes que son tan necesarios para, como dice usted, hermana Nedelka, pueda crecer un ciudadano que salga del hogar a hacer el bien y a glorificar a Dios en todas las esferas de la vida. A mí me viene otra pregunta, ¿cierto? Porque hemos estado hablando, comenzamos, mejor dicho, a hablar sobre la importancia de la educación. Pero la educación secular verdaderamente es neutral, como se dice, porque
bueno, claramente pasamos de la importancia de la educación y ahora a hacer la pregunta ya casi directa. ¿Es la educación secular verdaderamente neutral como muchos nos dicen? Neutral. ¿Eh? Eso está un poco difícil en el sentido de que cada sistema educativo tiene un propósito. Está buscando influenciar, moldear, instruir a sus pupilos, a sus estudiantes, de acuerdo a una filosofía que ellos creen y quieren impartir. Entonces, la neutralidad en cuanto al tema de la educación, en mi opinión personal, no existe. Siempre hay una tendencia. Estamos buscando influenciar y persuadir a las personas que están bajo nuestra enseñanza a creer lo que nosotros estamos impartiendo. Entonces, la neutralidad en ese sentido no existe. Te comparto, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que es donde estamos nosotros, el tema de la dinámica en la escuela pública. En la escuela pública se enseña, aprobado por el Estado, en la ciencia, la teoría de la evolución, pero la teoría del creacionismo no se puede discutir. Entonces ahí vemos que no es neutral. Pero si fuera neutral, vamos a ver todas las diferentes posturas, creencias sobre un tema y dejamos que el pupilo, él absorba la información y él decida en qué dirección va a ir. Pero ese no es lo que se está viendo, por lo menos aquí en los Estados Unidos en este tiempo, no sé allá en Chile o Colombia. Sí, realmente detrás de toda educación existe una carga, y hoy aquí en Latinoamérica, una carga ideológica detrás de toda la educación. Y hoy se está viendo ya a niveles bien, disculpen la palabra, un poco absurdos en todo sentido, de cómo se quiere condicionar a los niños desde pequeños, y eso es terrible. Claramente la educación secular, como nos dicen, entre comillas, no es verdaderamente neutral y tiene una gran carga detrás, ¿cierto? O una filosofía. ¿Cuáles son los pros y los contras de una educación secular? ¿Y por qué voy a hacer esta pregunta? Porque existirá, ¿cierto?, algún hermano que a lo mejor envía a sus hijos a un colegio estatal, ¿cierto?, o aún así privado, pero que no tenga una cosmovisión cristiana. ¿Cuáles serían los pros y los contras de una educación secular? Bueno, yo creo que todo depende de cómo estamos viendo lo que es la educación, ¿no? Cada persona, cada familia, de acuerdo a sus convicciones. Yo estaba leyendo, preparándome para la entrevista, estaba leyendo una definición de lo que es la educación y habían dos opciones, habían dos definiciones. Una era transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera un determinado formación. Punto. La segunda definición decía formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de la convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Y te da un ejemplo que decía, la escuela se ocupa también de la educación en valores. Entonces, viéndolo de esa forma y entendiendo que no es tan solo una educación secular impartiendo unos conocimientos básicos técnicos para que la persona tenga una capacidad de ir y hacer una función de un trabajo o adquiere unas destrezas para desarrollarse en la sociedad, sino que estamos hablando de que también estamos impartiendo una educación de lo que es moral, de lo que es correcto. Entonces, ahí tenemos que ver, o sea, si creemos eso, por una de las deficiencias o de los contras de enviar a nuestros hijos y ceder esa educación de nuestros hijos a otra persona, sea una institución gubernamental o una institución privada, es que le estamos dando a esa institución, a esos maestros, la oportunidad de ellos influenciar y moldear a nuestros hijos. Ahora, si nuestro interés en la educación de nuestros hijos
es esa otra definición de la educación, que es la transmisión de unos conocimientos solamente. Entonces ahí hay unos pros en cuanto a lo que es la escuela pública o estatal o privada, porque ellos tienen unos recursos mayores que nosotros, tienen una preparación un poco mejor, se podrían enseñarle biología o química a nuestros hijos con un gran laboratorio donde ellos pueden experimentar y adquirir esas destrezas y esas prácticas, que sería un poco más difícil nosotros hacer en nuestro hogar. Entonces, estamos hablando del pro y los contras, depende de las convicciones y la visión de los padres de poner la educación que le quieren dar a los hijos. Claro. Amén. Hermano Alejandro, no sé si desea opinar algo, hermana Andrea. Sí, con respecto a lo mencionado anteriormente por nuestro hermano Diego, hay algo muy significativo en relación a los pros y los contras. Sin lugar a duda, el sistema educativo está basado en ciertos pilares fundamentales como el aprender a aprender. Pero, por ejemplo, frente a la pregunta de la neutralidad, nosotros en el caso particular de Chile nos damos cuenta de que no existe una neutralidad dentro de lo que es la educación, sino que más bien existe un adoctrinamiento. Y es lamentable porque muchas familias cristianas, en razón de sus recursos, sus posibilidades y sus destrezas, tienen que acudir a este sistema tipo educativo estatal, el cual no es un marco de referente apropiado para la educación del creyente. De manera que es interesante poder hacer este análisis al respecto de la educación en casa en base al contexto bíblico de la comunidad cristiana. Amén. Hermana Andrea. Bueno, muchas gracias. Respecto a lo que estaban hablando sobre el tema neutralidad, realmente aquí en Colombia no se ve esa neutralidad, pues, ¿no? Porque siempre se trata de inclinar hacia un lado, tanto que pues en la parte del Ministerio de Educación se está buscando implementar el lenguaje inclusivo en los colegios. Entonces esto ya no es parte de que no hay una neutralidad, sino como dice mi hermano, se están adoctrinando los niños. Y muchísimas veces nosotros como iglesia, como cristianos, vemos esto de una manera muy tranquila o como entran sigilosamente, llamémoslo así, entonces lo creemos que no es de importancia tratarlo, pero pues la repercusión en, pues, en los hijos, pues de que estén toda una semana recibiendo esta información errada frente a el domingo únicamente 2 horas en la iglesia es bastante fuerte. Entonces, de aquí pues la importancia de poder hablar y conocer un poco más de esos temas que de pronto son desconocidos o que no tenemos mucha información de ello. Amén. Amén. Sí, es lamentable, me viene a la mente lo que está pasando, bueno, no solamente en Latinoamérica, ya a nivel mundial, cómo se quiere adoctrinar a los niños, el intentar sacar a Dios de la escena, ¿cierto? Y tratar de llevarlos por otra vía. Bueno, hemos hablado de la educación, de la importancia, ¿cierto?, de los pros y los contras de la educación secular, y ahora vamos a ir al tema de fondo. Y la pregunta es esta, ¿qué es homeschool, hermano? Eso es importante que podamos definir, entender, porque fíjate, ustedes saben que nosotros somos padres a través de la adopción. Entonces nosotros un día nos despertamos y teníamos 3 niños, ya 2 de edad de escuela, y no habíamos tenido ese tiempo de 9 meses de embarazo y varios años de criar al niño para pensar y prepararnos en todas esas cosas y examinar las opciones de qué escuela lo vamos a enviar y todo eso. Entonces al principio de nuestra caminar como padres, pues pensábamos que el homeschool era pues traer la escuela secular, el programa de que vamos a enseñarle matemáticas, ciencia,
40 minutos, 30 minutos, esto y aquí, y establecer lo que se hace en la escuela en nuestra casa. Pero nos dimos cuenta de que el homeschool o el educar a tus hijos en el hogar es mucho más que eso. Es el llamado, podemos decirlo así, de todo padre y madre, de instruir a nuestros hijos y prepararlos para la vida con una cosmovisión bíblica como creyentes. En el homeschooling estamos buscando no tan solo darle matemática, ciencia y esas materias, pero también desarrollar su carácter, instruirles en lo que es la vida y el correr un hogar, porque eso es parte de la preparación para cuando ellos sean adultos. En nuestro homeschooling aquí le enseñamos a nuestros hijos, varones y hembras, a limpiar su cuarto, a mantener la casa limpia, a ser responsables con sus tareas, a sus oficios en el hogar. El material principal de nuestra educación o el libro principal de la educación es la Biblia, donde ellos aprenden a leer, donde aprenden a escribir, donde aprenden su ABC. Entonces, todo en nuestro hogar fluye a través de esa cosmovisión bíblica que queremos impartirle a nuestros hijos, pero a la misma vez preparándolos en la totalidad de lo que es la vida. No tan solo en estudios académicos, pero en todo lo demás que conlleva ser un hombre y ser una mujer. Amén. Amén. Bien, con respecto a lo ya mencionado, sin lugar a dudas nosotros podemos entender de que la educación en casa o homeschool es beneficiosa en el sentido de que los propios padres son los responsables de entregar las herramientas tanto cognitivas, afectivas y conductuales. Y esto de la mano del libro central que todo creyente debe apreciar y valorar, que es la palabra de Dios. De manera que en función de eso podríamos decir o poder analizar un poco los antecedentes históricos del homeschool. ¿Esto es una novedad o existen datos o antecedentes históricos al respecto de esta modalidad de educación? Bueno, cuando nosotros empezamos el homeschooling hace 10 años atrás, empezamos a relacionarnos con otras familias, obviamente, ¿no? De lo que estaban haciendo. Y nos llamó mucho la atención de que el homeschooling no es novedoso. Bueno, aquí en Estados Unidos y obviamente yo creo que en Latinoamérica también, pero hay que conocer la historia. No es algo novedoso, porque yo me acuerdo que mi abuelo me hablaba de mi bisabuelo, de que no habían instituciones escolares, sino que trabajaban en el hogar, eran desde niños, la ayuda en el hogar, y lo que tenían que aprender para poder defenderse era todo en el hogar. Entonces, pero en Estados Unidos, leyendo un poco de la historia, nos dimos cuenta de que la escuela secular es algo que comenzó en 1910 o 11, lo que es la escuela pública aquí en Estados Unidos. Pero toditos los años atrás, los niños se educaban en el hogar, los niños hacían todo en el hogar, y lo que tenían que aprender, esas herramientas, como decía, era todo en el hogar. Incluso se fue al otro lado, al otro extremo, que era de que a los niños los ponían a trabajar de una manera, mucho trabajo, ¿verdad? Que iban a trabajar a las fábricas, a diferentes lugares, y por eso aquí en Estados Unidos se pasó una ley de que los niños no podían trabajar porque eran niños. Entonces una ley, aquí un niño menor de 16 años no puede trabajar. En mi país, Nicaragua, tú ves a los niños de 11, 9, 10 años que ya están trabajando. Aquí en Estados Unidos eso es ilegal. Entonces, no es nada novedoso de educar al niño en el hogar. Yo creo que tal vez en Latinoamérica pueda ser algo,
que en este tiempo sea novedoso, pero si leemos la historia, no es así, porque como les digo, ¿verdad? La historia de mis abuelos y bisabuelos. Entonces, cuando yo empecé a entender eso hace 10 años, yo me di cuenta de que si las madres antes no fueron al colegio para poder enseñarle a los hijos, yo como mamá no soy maestra de carrera o no tengo de educación, yo tengo otra carrera, ¿no? Yo sería la persona más adecuada para poder enseñarle a mis hijos. Y conociendo un poco de la historia de que no eran algo nuevo, el temor de que iba a cometer un error, de que tal vez yo necesitaba ir al colegio para poder enseñar como maestra, eso se me quitó y me di cuenta de que yo no iba a ser la única, ¿verdad? En el círculo mío o la única en mi familia tal vez, de que educaba a los niños en el hogar. Entonces, yo creo que tal vez cambiar y transformar la mentalidad acerca de lo que es el homeschooling podría ayudar a muchas mujeres que piensan que no pueden, que necesitan ir a educarse para poder educar a los hijos y darse cuenta que la persona mejor indicada para poder enseñarle a los hijos es la madre. Y yo sé que no toda la familia pueden hacerlo porque eso significa que tal vez un papá o la mamá tenga que ir a trabajar, ¿verdad? Diferentes dinámicas en diferentes familias. Pero el temor de que yo no voy a poder enseñarle a mis hijos porque la maestra en el colegio lo puede hacer mejor, cuando conocemos la historia, que no es novedoso, yo creo que eso puede ayudar a cualquier mujer del hogar que esté escuchando, que lo está pensando, de que puede decir, pues yo tal vez puedo. También esta señora que está diciendo, ¿no? De que la mujer maestra, la mejor maestra puede ser la mamá. Entonces no es algo novedoso. Lo novedoso y lo nuevo es la escuela pública, las instituciones escolares. Eso es algo que aquí en Estados Unidos, como les decía, empezó en 1910, 1911, allá organizarse de la manera que es hoy, sino que evolucionando, ¿no? Antes no tenían comida en el colegio, pasó una ley de que ahora sí las escuelas les dan comida en el colegio. ¿Cuántas horas iban a estar en las instituciones? Eso pasó una ley, tantas horas, tantas materias, etcétera, etcétera. Entonces, lo novedoso es lo contrario, lo que es la escuela pública y lo que es secular, porque incluso las universidades aquí en Estados Unidos hace muchos años atrás, para poder dar clase en las universidades, tenía que tener un fundamento bíblico, tenían que ser personas cristianas. Entonces, lo novedoso es lo contrario, lo que estamos viendo hoy en día. Amén. Es interesante verlo desde esa perspectiva porque podemos entender que los antecedentes nos dan a entender de que existe una asociación entre obligaciones y responsabilidades. Lo podemos ver en el núcleo familiar. Bien hizo mención con respecto a actividades tan cotidianas como colaborar en casa, que eso ya es parte de un sistema educativo. Es sumamente importante poder transmitir valores, principios. Entonces, dicho esto, quisiera poder plantearles un ejemplo que aconteció dentro de la educación privada. Bueno, como bien saben mis compañeros, yo me desarrollo en el área educativa y hace unos años, unos 2 años, cuando se dio el estallido social, tuve la oportunidad de trabajar en el área de convivencia escolar con niños de entre 6 a 12 años. Y dentro de esa conversación se les planteó la pregunta, en especial a una chiquita de 12 años, que qué entendía ella por el estallido social, esta revuelta social. Y ella hace mención de que en su casa le transmitieron un mensaje referente al gobierno militar del año 1973, siendo un colegio cristiano. Ella ya tenía esa cosmovisión de la imagen de un país deteriorado por causa de conflictos anteriores.
Y lo más probable es que ella, en su crecimiento, en su propio desarrollo, que fue impartido por sus padres, transmita eso a las siguientes generaciones. Entonces, surge la pregunta, ¿es sustentable hoy, desde una perspectiva bíblica y cristiana, el homeschool? ¿Sustentable te refieres a que tiene fundación, que podemos sustentarlo bíblicamente como Absolutamente, sí. promover? Sí, definitivamente. Cuando nos tomamos el tiempo de escuchar la voz del Señor y la instrucción de Dios a través de toda la palabra, a los padres, la responsabilidad de los padres para con los hijos, te das cuenta que la responsabilidad primordial de la educación y la formación de los niños es de los padres, no es de un maestro y no es de ninguna otra institución. Ahora, con eso dicho, no puedo decirte dogmáticamente que el homeschool es la única opción para las familias cristianas. Me compartiste una anécdota, permíteme compartirte la mía. Crecí no en un hogar cristiano. Una madre, mis padres se separaron, pero sin embargo, a pesar de que yo y mis dos hermanas íbamos a la escuela pública, la persona de mayor influencia en nuestra formación fue nuestra madre. ¿Por qué? Mi mamá trabajaba, pero mi mamá se cercioraba de en todo momento que ella pudiera aparecerse en la escuela, cuando menos lo esperábamos, conocer a nuestras maestras, tener una relación personal con ellas para que las maestras supieran lo que ella esperaba de sus hijos y ellas pudieran implementar con la autoridad de mi madre la disciplina que ella autorizaba, y cuando era necesario, cuando llegamos a la casa, ya ella tenía una llamada de las maestras con un reporte sabiendo lo que había sucedido. Entonces ahí vemos en ese ejemplo de mi madre una persona que tomó muy en serio su responsabilidad de supervisar y cerciorarse de que sus hijos estaban siendo educados de la mejor manera de acuerdo a su estándar. Ahora, ¿cuánto más nosotros como cristianos que tenemos un estándar perfecto, que es la palabra del Señor, y sabemos, tenemos una admonición de lo que debemos de hacer? No tenemos una garantía de que nuestros hijos van a ser salvos. No estamos buscando la cosmovisión cristiana, la educación en el hogar para la salvación de nuestros hijos como garantía, como resultado. Pero sí estamos buscando agradar a nuestro Señor en la responsabilidad y el llamado que Él nos ha dado como padres de hacer de nuestra parte, ser fieles a Él en instruir y educar a nuestros hijos en su palabra. Amén. Y en sus caminos, confiando que el Espíritu Santo tomará esa palabra que nosotros hemos depositado en sus mentes y en sus corazones para dar fruto de salvación y una regeneración en sus vidas. Amén, amén. Dicho esto, es interesante poder apropiarnos de las verdades bíblicas establecidas como principios de conducta y de fe. Porque si bien es cierto, ya podemos entender de que hay un sustento bíblico para poder aplicar lo que es la educación en casa, se podría entender, hermanos, ahora, como creyentes, apropiándonos de estas verdades, que el homeschool es una forma en paralelo a contrarrestar, por ejemplo, toda esta cosmovisión ideológica. Con nuestra hermana Nedelka en el capítulo anterior hablamos acerca de estas ideologías y es interesante. Entonces, pregunto, ¿existe la forma de que con homeschool podamos contrarrestar esta forma de ideología y de pensamientos que se están dando dentro de las instituciones? 100%. Amén. 100%. Yo creo que, como les decíamos al principio, ¿verdad? Hay que definir y saber qué es la educación. Porque, como les decía al principio, la educación no solo es la ciencia, matemáticas, sociales, eso es parte de, pero lo más importante es de que nuestros hijos tengan ese fundamento de los cuales los padres, nosotros creemos, por qué creemos
¿Y para qué? ¿Cómo yo puedo aplicar toda esta educación que me está dando mi padre al día a día de mi vida? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros les enseñamos a los hijos en manejar finanzas? ¿Verdad? ¿Cómo yo le enseño además de lo que la matemática le enseña? Bueno, si les regalan dinero por su cumpleaños, etcétera, etcétera, vamos con ellos al banco y les abrimos una cuenta. Y ellos mismos manejan su cuenta, ellos van viendo cuando saco dinero, eso significa restar, cuando me dan más dinero, sumar, qué significa deuda, mamá, si me pagas por esto, yo te pago después, cobrar intereses, si me dijeron te voy a pagar el martes, y me pagaron el viernes, pues ya hay intereses de por medio, ¿no? Entonces, usar el día a día de lo que es para poder prepararlos, ¿no? Para eso. Eso es lo que es la matemática, etcétera. Pero ¿cuánto más para enseñarles cómo defender nuestra fe? Lo que está pasando de la ideología de géneros. Muy claro, el diseño original, hombre y mujer, ahí no hay que perderse. Y constantemente recordándoles que Dios hizo hombre y mujer. No hay nada entre eso, adelante y atrás, hombre y mujer. Eso es lo que es, no hay nada más. Entonces, cuando hay situaciones, cuando vamos manejando de un lugar a otro y ven cosas, o ven un anuncio de algo, o ven a dos mujeres, ¿verdad?, agarradas de la mano en la tienda. ¿Cómo contrarrestamos eso? ¿Cómo les hablamos? Definitivamente en el hogar es el mejor lugar, el lugar seguro, el lugar donde podemos con libertad poder expresar y enseñarles lo que el Señor dice por medio de su palabra. Yo les quiero decir algo, parte de mi homeschooling, ¿verdad? Porque la que lleva la mayor responsabilidad del homeschooling soy yo. Hace 7 años yo tomé una decisión de que yo quería que mis hijos tuvieran un legado. Y el único legado como madre que yo quería dejarle a mis hijos era la palabra de Dios. Yo no les iba a dejar riqueza, no les iba a dejar posesiones. Si ellos querían estudiar una carrera, claro que sí, apoyarlos. Pero el legado como madre que yo quería dejarles era la palabra del Señor. Y empezamos un método de memorizar las escrituras. Empezamos un versículo, era difícil, no querían, no les gustaba, era algo que no les llamaba la atención, pero yo pensaba, yo quiero un fundamento sólido sobre la vida de ellos porque están chiquitos ahorita, pero van a crecer. Empezamos hace 7 años, un versículo. Después, cuando ya agarraron, ¿verdad?, más confianza, 2 versículos. Y eso se sumó a 3, a 10, a 15, a libros, capítulos, todo el Viejo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué les quiero decir? Después de 7 años, los niños han podido tener la experiencia de memorizarse libros de la Biblia. Y cuando hay situaciones en el hogar que queremos hablar, que queremos explicarle, lo único que yo les digo, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Proverbios 15:20? ¿Qué dice Proverbios 15:1? ¿Por qué en esa película dijeron tal cosa? Bueno, ¿qué dice la Escritura cuando Pablo le escribió a los colosenses? ¿Qué les habló de la humildad de Cristo? ¿Por qué debemos ser humildes? Entonces, toda esa palabra que tienen en su mente es el fundamento para poder contrarrestar todito lo que vemos hoy en la sociedad. Y esa fue una decisión yo como madre que tomé hace 7 años. Entonces, como dice mi esposo, son nuestras pequeñas concordancias porque saben tanta Biblia que pueden contrarrestar y analizar cualquier situación que venga hacia ellos o como familia. Entonces, todo eso, Alejandro, para decirte, sí, aquí es el mejor
lugar para poder contrarrestar todo eso. Amén. Es interesante poder oírlos porque aquí se identifica, por ejemplo, el estilo parental de los propios padres en cuanto a ejercer la enseñanza sobre los hijos, que es algo fundamental. De hecho, tenemos en nuestro medio el hermano Pablo, el cual también tiene un estilo parental de educar y formar a sus hijas. Pero ahora nosotros como cristianos nos surge la pregunta, ¿es saludable poder pensar en quitar a nuestros hijos del sistema educativo público? Saludable. Depende. O sea, tenemos que examinar nuestro hogar. Tenemos que ver los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Por ejemplo, nosotros el primer año que tuvimos la gracia de ser padres, sabíamos que para nosotros la mejor opción era homeschool. Pero también sabíamos que no estábamos listos. Entonces, por 1 año y medio, los niños fueron al colegio privado, porque era una gran transición en nuestro hogar. Mi esposa y yo estábamos aprendiendo a ser padres, y encima de eso íbamos ahora a tomar un papel de ser los maestros de nuestros niños, y no nos sentíamos capacitados para todo lo que nos había caído en las manos. Entonces, analizando, dialogando, tomamos esa decisión. Reconocimos que con el conocimiento y el entendimiento que teníamos, la mejor opción era homeschool, pero en ese momento no era la opción correcta para nosotros. Entonces, yo te digo, los niños llegaron a nuestro hogar en mayo, que fue aquí al final del semestre. Entonces, cuando ellos llegaron a nuestro hogar, por 2 meses y medio, los tuvimos nosotros en nuestro hogar, comenzando a conformarlos, a renovar su mente y a impartir la instrucción de nuestro hogar y desarrollar la relación que teníamos con ellos. Cuando ellos llegaron en mayo, los problemas disciplinarios eran enormes. Era algo extremadamente difícil que hasta nos hacía llorar. Al principio de agosto, ya eran unos niños modelos. ¿Qué sucede? Amén. Cuando llegan al colegio y comienzan a ser influenciados por sus amiguitos, un colegio privado cristiano, vimos como ellos retrocedieron en su comportamiento. Entonces vimos como ahora nosotros estábamos luchando contra esa corriente para ganar el corazón de nuestros hijos, su mente, y continuar influenciándolos y guiándolos en el camino que nosotros deseábamos. Pero a pesar de poder experimentar eso, nos dimos cuenta que no era el momento para comenzar el homeschool en nuestro hogar. Entonces nos dilatamos 1 año y medio para poder traer los niños en el hogar. Eso también conllevó que tuvimos que hacer cambios financieros en nuestro hogar para poder adaptarnos a ser una familia de un solo ingreso, para que Nedelka pudiera estar dedicada 100%, lo cual llevó a unos sacrificios de estatus social, de lujos, que tuvimos que decir que no, porque vimos que había algo más precioso, más importante, donde era una mayor inversión. Alejandro, Pablo, a Andrea y a nuestros hermanos, yo quiero decirles esto. Por la gracia de Dios, yo he podido ver que no importa qué tan bien trabajo yo haga en mi compañía, el impacto y la influencia que yo tengo ahí es limitada y pasajera. O sea, yo me voy de mi trabajo hoy y 1 año después, cualquier cosa que yo haya implementado y cualquier transformación que yo haya hecho en el departamento de informática, eso va a ser olvidado. Y 2, 3 años después nadie se acuerda de mí. Pero sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de impartir e influenciar 5 vidas
que va a tener un impacto no tan solo en la vida de ellos, pero en las generaciones futuras. Amén. Donde vamos a ver el fruto de eso, tangible, cercano. Entonces, tenemos que ver nosotros como padres y sobre todo como padres cristianos, que el mayor llamado que tenemos es el de invertir en la vida de nuestros hijos. Y si hay que hacer sacrificios y tal vez hay que mudarnos de la casa más grande a una casa más chiquita para poder tener a nuestros hijos en el hogar, si es lo que sentimos que el Señor nos está llamando a hacer, pues es un sacrificio que vale la pena. Y lo hacemos para Él, no para nuestros niños. O sea, tenemos que tener eso siempre presente, que el sacrificio que hagamos para nuestros hijos, si ellos lo agradecen, pues gloria a Dios, pero no lo estamos haciendo para que ellos nos lo agradezcan y nos aplaudan y nos celebren, sino que el Señor pueda vernos y decir, bien hecho, siervos fieles. Amén, hermano, de verdad, qué importancia poder tener pues ese hogar fundado sobre la roca. Y me parecía muy importante lo que ustedes estaban hablando ahorita, la transición que tuvieron que hacer desde que pues los niños llegaron a casa y entender que ustedes no estaban preparados, porque como hablábamos hace un momento con mis hermanos, puede que muchos de los hermanos que nos estén viendo, incluso yo estoy preguntándome el día que sea mamá, ¿cómo será esa transición? Y no sé, me gustaría de pronto, si ustedes nos pudieran contar un poco como matrimonio, cómo han implementado y cómo ha sido el homeschool, digamos, en su hogar, en la familia, cómo lo han podido ir implementando, digamos, en este proceso que tú nos estabas contando, tanto de parte de Nedelka como de Diego. Bueno, como yo decía al principio, poder entender de que la mejor persona que podía influenciar a mis hijos, la mamá, ¿no? Después de ese año y medio, ya yo sabía de que era el momento que ya, pues era muy evidente y claro en la familia Medina de que los niños tenían que salir de la escuela privada y venir al hogar. Yo no soy maestra, yo no tengo el don de maestra ni nada, pero mi abuela materna fue maestra por 55 años. Ella estudió y todo lo que un maestro puede hacer en una escuela, mi abuela lo hizo desde la directora, maestra, todito. Entonces, cuando yo estaba pequeña, yo nací con una deformidad en uno de mis pies y mi abuela me dio homeschooling cuando yo tenía 5, 6, 7 años. Y yo empecé el colegio tarde, hasta los 7 años, pero por 2 años el fundamento que yo tengo fue de homeschooling, cuando eso no existía en mi país, en Nicaragua. Entonces, cuando yo me acordé de todo eso y cómo mi abuela lo hacía y todo lo que estaba leyendo y ya el llamado, ¿no? De que yo ya sentía que era el momento, la transición de traer a los niños al hogar no fue difícil. Por naturaleza, yo soy bien estructurada, organizada, blanco, negro, me gusta todas las cosas en orden. Entonces, eso me ayudó, en mi caso, a poder llevar la carga del hogar, ¿verdad? De todos los días y poder tener a 4 niños en el hogar. Entonces, eso fue algo que a mí, ¿verdad? No fue difícil. Si hay madres que tal vez me escuchan y dicen, pero a mí me cuesta organizarme o me cuesta poder tener un horario. Busquen a alguien que tenga esos dones, que pueda en el cuerpo de Cristo, no necesariamente la familia tiene que ser homeschooling, y que les enseñen cómo poder llevar ese orden en el hogar. El cuerpo de Cristo, hay tantos dones y que el Señor nos ha dado que no todo el mundo los tiene, pero podemos ayudarnos unos a las otras. Como matrimonio, yo me acuerdo que Diego me dijo,
cuando tú necesites ayuda de que dar clase de una materia o algo, yo sabía que Diego estaba disponible. Entonces, 10 años después, ¿qué hace Diego? Diego es como más técnico. Entonces yo le dije, ciencia y matemática tú. Diego le encanta eso. Yo lo podría hacer, pero ¿para qué si a Diego le gusta? Entonces él se encarga de lo que es la matemática y la ciencia. Entonces, como matrimonio, los dos estamos involucrados en el homeschool. La carga no es solo para la esposa, sino que el esposo está involucrado. A mí me encanta todo lo que es del hogar, entonces yo le enseño a mis hijos y a mis hijas cómo llevar el hogar. Por ejemplo, mi hijo de 16 años, él dobla la ropa, es el mejor que la doble en el hogar, de una manera espectacular. Entonces, quien dobla todo en diferentes ocasiones es mi hijo, no es mi hija. Entonces, enseñarles todito lo que tiene que ver, pero somos los dos los que compartimos el llevar la responsabilidad de la educación en el hogar. Entonces, como matrimonio, es bien bonito poder llevar esa responsabilidad, ver los dones, las habilidades, cuál puede mejor implementarlo y poder compartirlo. Para nosotros, el primer año de hacer homeschool, pues claro, estábamos aprendiendo y fue un año muy, muy difícil, muchos ajustes, muchos cambios. Implementábamos algo y luego había que ajustarlo o completamente desecharlo. Y una cosa que yo noté es que Nedelka se sentía con mucha presión por como ella dijo, la carga del hogar más la educación de los niños. Entonces, para mí como esposo, como padre, como jefe del hogar, la prioridad era la educación de los niños. No que se trapeara, se mapeara, se sacara el polvo a los muebles. Entonces yo tuve que sentarme con ella y explicarle, o sea, yo no quiero que te pongas toda esa carga. Si cuando yo llegué de trabajar no se ha cocinado, pues yo me meto en la cocina y te ayudo. O sea, no te sientas que todo tiene que estar hecho. Todo, o sea, tú tienes una prioridad y mi deseo es que tú te enfoques en lo que es primero, lo que es la prioridad de este hogar. Entonces, enfócate en los niños y a la misma vez comenzamos a instruir y a entrenar a los niños para que ellos también tomaran parte de esa responsabilidad. Entonces, desde chiquitos, los niños hacen su cama, doblan su ropa, separan la ropa para que se lave, ayudan limpiando ciertas áreas de la casa, dependiendo de su edad, cada quien tiene unas responsabilidades. Y eso ayuda para que Nedelka pueda concentrarse en las cosas que son prioridades, las cosas que son más importantes, que es el cuidado de ellos, la educación de ellos, el bienestar de los niños y del hogar. Gracias, hermanos. Realmente estaba pensando en lo que dijiste, hermano Diego, de cuando los niños estaban pues en el colegio público o privado que era cristiano, y ustedes ver el retroceso que ellos tuvieron. Muchas veces, pues las familias cristianas no notan esto porque constantemente están en un colegio pues, público, ¿cierto? Y muchas veces delegamos solo al domingo, a la iglesia dominical o la responsabilidad a la iglesia. Cuando se ha olvidado, digamos, el culto familiar y la enseñanza, pues, familiar que se debe tener. Y partiendo de allí, pues me preguntaba sobre el tema de, o sea, como esa importancia que tiene de tener el homeschool y que sí se nota la diferencia con una educación externa. Y también pensaban muchas personas que conozco actualmente que sus hijos llevan mucho tiempo en una iglesia, pero cuando tienen mayoría de edad dicen apostataron o se rebelaron, pero parte de allí de haber descuidado esa base que hablaba Nedel, que ahorita
de memorizar, de tener aquí la palabra de Dios como fundamento, más importante que cualquier otra área. Entonces esto me llevaba mucho a que de pronto, ¿qué consejos podrían ustedes darles como matrimonio a aquellos hermanos que nos están viendo, que de pronto este tema les está impactando y que, o sea, cómo podríamos orientarles hacia el homeschool, de pronto cómo hacer homeschool en su casa, qué podríamos de pronto decirles a ellos y qué preparación pudieran tener? Bueno, primero yo diría que despertemos, que nos demos cuenta que no podemos delegar esa responsabilidad de la educación de nuestros hijos, no tan solo la educación espiritual a la iglesia los domingos, pero la educación, la formación de su mente, de sus valores, no lo podemos delegar a otra institución. Entonces, incluso si como matrimonio, como familia, nuestros hijos van a estar atendiendo la escuela pública o van a estar atendiendo el colegio privado y no van a hacer homeschool, tenemos que darnos cuenta primero que este mundo está buscando influenciar a nuestros hijos a su ideología. Entonces no podemos delegar la educación de nuestros niños, la mente y el alma, el corazón de nuestros niños a este sistema, pero tenemos que estar muy conscientes de nuestra responsabilidad y cuando los niños regresen al hogar después de haber estado allá, tomar el tiempo para informar, corregir y educar a nuestros hijos, porque es nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a dar cuenta a nuestro Dios por la negligencia o asumir nuestra responsabilidad y nuestra diligencia en la educación de los niños. Entonces es bien importante eso. Y luego, si como hogar, como matrimonio, hemos decidido que sí, que vamos a traer los niños al hogar para hacer esa transición, bueno, primero sería buscar personas que conozcas, que ya lo estén haciendo para aprender. Y si no tienes a alguien, bueno, buscar algún recurso, algún blog o algo donde puedas adquirir y aprender de las experiencias de otros. Muy importante es el currículum que vayas a usar. Entonces yo diría que como pareja tienes que establecer la meta, el objetivo, para que entonces eso te ayude a escoger el material que vas a usar para el homeschooling, porque es muchísimo lo que hay, es mucho material. Bueno, en español tal vez no tanto, está un poco más limitado, pero de todos modos más y más se está traduciendo y se está proveyendo material en español. Entonces poder tener como pareja, como matrimonio, la visión clara de el por qué vamos a tomar esta decisión y cuál es el objetivo, y entonces que eso te ayude para discernir qué material y qué forma de homeschooling vas a hacer en tu hogar. Ok, muchas gracias, hermano. Quisiera, no sé si de pronto la hermana Nevelka me pudiera pues complementar. Yo sé que tú ya nos hablaste un poco de eso, de los beneficios y obviamente la influencia que tenemos como mujeres y como madres en el hogar, que es algo muy valioso que el Señor ha puesto sobre nosotras. Y en base a esto quisiera saber, adicional de lo que ya estamos viendo, ¿qué otros beneficios que pudiéramos decir como directamente a las familias que nos están viendo puede tener la educación, pues el homeschool para las familias cristianas, teniendo en cuenta el panorama social y tan abierto y tan libertino que tenemos hoy en día? Entonces, ¿qué podrías de pronto aportarnos? ¿Qué podría decirles? Bueno, aunque nosotros creemos que para nuestra familia es la mejor opción de que los niños estén en el hogar, no es fácil. Yo quiero que todos los que me escuchen
No todos los días es color de rosa, no todos los días los niños hacen toditito lo que saben que tienen que hacer, pero de que es un sacrificio. Si no es un sacrificio, si no es algo de que como madre, como mujer, como sierva del Señor, esto entra en una santificación. Piensen, muchachos, son 5 niños, 5 edades diferentes, necesidades diferentes, y que ellos están en un proceso de que nos ven a nosotros como padres cristianos, pero va en contra del estado donde ellos están espiritualmente hoy en día. Entonces, es algo de que todos los días, como madre, yo me tengo que levantar y pensar de que el agradecimiento va a venir del Señor, mi fidelidad es hacia el Señor, quiera hacerlo o no, yo le voy a dar cuentas al Señor, y pensar que yo tengo una ventana con ellos para poder darles un fundamento de la fe que yo creo, al Señor que yo sirvo, por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué sí esto y por qué no, por qué mi amiguito en la iglesia puede hacer esto y yo no. ¿Por qué le dan permiso a mi niño, a mi amiguito de hacer esto y por qué yo no? Todo eso hay que combatirlo y estar preparados como padre de cómo llevar esa carga al día a día. Entonces, no es fácil, pero los resultados eternos que vamos a tener es lo que a mí me motiva todos los días. O sea, como madre yo no tengo días libres. Esté enferma, quiera o no quiera, dormí bien, yo no puedo decir, los mando al colegio y ya, me puedo descansar. Es el día a día de todos los días. Y mi motivación es mi fidelidad al Señor. De que hay un sacrificio en esto, de que hay algo que yo voy a dar cuentas, que es un llamado. Si me ha hecho madre, tengo un llamado y está establecido en la Escritura que yo debo ser la persona a que yo pueda instruirlos, y tengo el privilegio de que puedo quedarme en casa y hacerlo. Entonces, no quiero que piensen, ¿verdad?, lo que nos escuchan, de que es color de rosa, todo es lindo, son obedientes y todo maravilloso. No, hay días que yo le digo a mi esposo, mandémoslos a la escuela privada. Mandémoslos a la escuela privada, porque es el día a día de poder saber de que mi paga no va a ser ahorita, sino que en la eternidad el Señor va a evaluar y decir, buen hecho, ¿verdad? Porque la motivación es esa. Entonces, que las madres sepan de que es la mejor decisión si está en acuerdo con su esposo, y que la fidelidad, el agradecimiento viene de nuestro Dios, que no va a ser aquí. Si ellos algún día ganan algo y deciden decir mi mamá, mi papá, les damos gracias, ok, pero saber de qué es la fidelidad a nuestro Dios. Y esa es mi motivación de todos los días, Andrea, para poder cumplir la misión que el Señor nos ha dado al día a día. Hermana, muchas gracias. Escuchándote hablar, recordaba a los padres a Timothy y a Stuart, es que no recuerdo el nombre de ella, los padres de Jonathan Edwards, de la influencia tan increíble que tuvieron sobre este predicador, tanto que pues para los que no lo conocen es uno de mis teólogos favoritos, y tanto que a sus 13 años él ya estaba en la universidad, y fue un gran legado el que nos dejaron frente a que tenía 11 hermanos más, pero ese legado precisamente por la influencia de sus padres, tanto de su padre, que era muy docto en las escrituras, como la influencia y por medio del amor y la firmeza de su madre también. Entonces es algo que de verdad me acordaba, o sea, escuchándote hablar, lo recordaba a ellos, porque yo decía, wow, es increíble que
realmente lo que importa es esa herencia, ese legado eterno que dejemos sobre los hijos, que más Ella, importante que cualquier pues ella herencia es una, terrenal. ella es una de mis favoritas porque la experiencia que Sarah Edwards tuvo de ese amor del Señor fue el fundamento de todo lo que ella hizo con sus hijos y el legado, ¿verdad? De abogados, presidentes de universidades, jueces. Es increíble, ¿verdad? Cómo esos hombres y mujeres pudieron servir al Señor por la educación que tuvieron en el hogar. Así que ella es una de mis favoritas. Tenemos algo más en común, hermano. Hermanos, y bueno, respecto a esto que estamos hablando, ¿cuáles creen ustedes que son como lo dijera yo, qué se necesita o cuáles son las necesidades educativas pues hacia nuestros hijos para poderlas como suplir en el tema del homeschool? Bueno, yo te diría algo. Una de las preguntas que nos hacen mucho a nosotros es, ¿y sus hijos van a ir a la universidad? Hablas de necesidades, ¿no? Porque la mentalidad es, pero ¿cómo tus hijos van a ir a la universidad si les das escuela en el hogar? Tú sabes, hay que contrarrestar todos esos tabús y todas esas ideas, ¿no? Pero una de las preguntas que siempre me hacen es eso. Entonces, las necesidades, por ejemplo, mi hija mayor quiere ir a la universidad. Mi hijo mayor no quiere ir a la universidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros suplirle tanto a uno como el otro para encaminarlos y ayudarlos aquí en el hogar para cuando los lancemos, ¿verdad? Esas flechas que lanzamos a la cultura, al mundo, ellos estén equipados. Entonces, si yo sé que mi hijo mayor en este momento, a sus 16 años, no tiene deseos de ir a la universidad, ver qué es lo que le gusta, qué habilidades tiene. A mi hijo le encanta armar y desarmar. O sea, un carpintero desarma, arma, pone, quita. Le encanta hacer todo lo que es en el patio. Le gusta en el patio, le gusta estar ahí afuera viendo, armando, desarmando. Entonces, porque yo pienso que la universidad es lo máximo, ¿cómo yo voy a moldear a este niño, verdad? Si yo pensara que la universidad... Y a forzarlo. ¿Cómo lo voy a forzar? ¿Cómo voy a meterlo en un molde de que él no está tal vez diseñado para eso? Tal vez lo que el Señor tiene para él no es la universidad. Entonces, ¿cómo yo suplo como madre esas necesidades? Igual mi hija mayor. Mi hija mayor quiere ir a la universidad. Entonces, en sus materias, ¿qué es lo que ella necesita para prepararla? Porque ella tiene deseos para ir a la universidad. Entonces, aquí en el hogar es el mejor, ¿cómo les digo? Pues el mejor lugar, ¿no? Para poder ayudarlos y guiarlos en esa dirección. Porque aquí en las escuelas públicas, una vez que ya terminan la secundaria, todo el mundo va a la universidad porque es lo que todo el mundo hace. En el hogar hay más campo para poder estudiar, analizar y ayudarlos y prepararlos en la dirección de que ellos sienten que deben ir, a la misma vez guiados por el Señor. ¿Qué es lo que yo necesito hacer como madre para poder ayudar a mi hijo, a mi hija, suplir las necesidades que ellos necesitan para lo que ellos quieren hacer y no meterlos en un molde de lo que estamos acostumbrados, que es high school o secundaria inmediatamente a la universidad? Entonces, eso es un trabajo de todos los días, Andrea, de las necesidades de tanto uno niño como el otro, de poder ayudarlos a tomar esas decisiones.
Sí, Andrés, no tan solo eso. Por ejemplo, Alejandro, dijiste que eras maestro, ¿verdad? Psicólogo. Psicólogo. Ok. En las escuelas aquí, no sé en sus países, pero las aulas por lo general tienen de 23 a 30 niños por uno o dos maestros. Entonces, en un grupo como ese, en realidad, las personas que están teniendo la mayor influencia en tu hijo no es la maestra, no es el maestro, sino son sus compañeros. Entonces tienes malas compañías, necios, aquellos que todavía les falta madurez, influenciándose mutuamente. Eso es un problema que se ve en ese ambiente. Segundo, si tu hijo tiene una deficiencia, se puede perder en esa multitud. Si tu hijo es muy inteligente y está avanzado, él tiene que bajar la velocidad porque la maestra no puede ir al ritmo de él, porque tiene otros 23 estudiantes que tienen que entender la materia. Entonces tu hijo se queda en una esquina aburrido y metiéndose en problemas. También después de un semestre o un año, ese grupo de niños pasa a otro maestro, donde ahora ese maestro, esa maestra tiene que conocer, desarrollar esa relación para conocer cada uno de esos veintitantos estudiantes o 30 estudiantes, para entonces aprender cómo llegarle y mejor instruirle. Y cuando ha desarrollado ese conocimiento, ya se acabó el año y ahora le toca mandarle al próximo maestro que tiene que pasar todo ese proceso. Sin embargo, la ventaja del hogar, siendo la escuela, la madre, el padre, estando involucrados y siendo los maestros y los que están educando a tus hijos, es que tú logras conocer las capacidades de cada uno de tus hijos, las deficiencias de cada uno de ellos, las necesidades, y puedes enfocar el estudio de acuerdo a cada uno de ellos, de acuerdo a sus necesidades. Si en una materia la domina, lo puedes dejar que siga adelantándose, mientras que en la otra materia que necesita más tiempo, pues lo aguanta y lo ayuda a desarrollarla, y le puedes dar esa uno a uno, esa instrucción y esa atención personal que fomenta y ayuda al desarrollo y al aprendizaje. Aquí en Estados Unidos, esto de homeschooling no es nuevo, ¿verdad? Ya tiene bastante tiempo y hay mucha data, mucha información que te ayuda a evaluar los resultados de homeschooling. Y ha sido comprobado que los niños de homeschooling que son instruidos por madres, por padres que no tienen la educación necesaria para ser maestros en una escuela pública o un colegio privado, esos niños salen mejor que muchos de sus compañeros de su misma edad que han salido de las escuelas públicas o privadas. En las universidades se desarrollan mejor. Estás viendo que uno de los beneficios es que el niño comprende y aprende a desarrollarse, no tan solo con personas de su edad, sino con adultos, y tiene una gama diferente de desarrollo social, donde le ayuda a crecer y madurar personalmente, ¿no? En la escuela, el mayor tiempo de su interacción es con niños de su propia edad. Entonces no saben cómo interactuar con adultos. Entonces son muchísimos los beneficios del homeschooling y lo que le podemos dar a nuestros niños para prepararlos para desarrollarse mejor para este mundo. Hermanos, muchísimas gracias. Realmente estaba pensando que así como hablábamos con la hermana Nedelka hace 8 días, en esta sociedad nos meten en una cajita y nos dicen, la mujer tiene que ser así, así y así, y se tiene que vestir de esta manera y tiene que actuar así. De la misma manera lo hacen con nuestros hijos, ¿cierto? Lo que ustedes hablaban de que tiene que estudiar tanto tiempo, comportarse de esta manera, ir a esta universidad, y si no lo hace es totalmente un fracaso. Y muchas personas teníamos y muchas tienen permeadas en su mente eso, que es seguir el estándar o el patrón que nos da la sociedad. Pero hemos olvidado que nosotros somos definidos y nuestro futuro está en manos del Señor. Entonces
donde el Señor nos lleve y de acuerdo a las capacidades que Dios nos dé para desarrollarnos en una sociedad para su servicio y para su gloria. Entonces, de verdad, qué tan importante es poder ver que el homeschool permite eso, permite que cada hijo pueda desarrollarse y que como padres los puedan conocer realmente y orientarlos de una manera adecuada, porque también muchos jóvenes pues tenemos muchas edades, ¿no? Muchas ideas, perdón. Por lo menos cuando yo era niña me preguntaban cada ratito, ¿qué quieres ser? Veterinaria, médica, no sé qué, un mundo de ideas, pero realmente los padres que están todo el tiempo educando a sus hijos pueden también, mediante la palabra de Dios, ver esas habilidades y ese llamado que el Señor está haciendo a la vida de cada uno, que es diferente. Como hablábamos ahorita de ellos, hermanos de Jonathan Edwards, tan diferentes, pero todos en la amonestación al Señor y para su gloria. Entonces, realmente, muchas gracias por los aportes. Y bueno, ya como para ir cerrando el tema y agradeciéndole a las personas que siguen conectadas con nosotros, ¿cómo creen ustedes que sea viable ese proceso de escolarización, si lo pudiéramos llamar así, de pronto para los padres que nos están viendo y quisieran tomar el homeschool, o también para los que tienen hijos pequeños que quieren de pronto iniciarlo? ¿Qué podríamos decir? Bueno, hay diferentes formas de cómo implementarlo. Aquí en Estados Unidos hay diferentes opciones en la cual puedes traer la educación, un maestro, a alguien que desarrolla unos videos o hace las clases en líneas, y tienes a tus hijos en tu hogar tomando la clase, donde tú estás presente, estás haciendo tus actividades y escuchas y sabes lo que están instruyendo, enseñando, y por ende puedes sentarte y aclarar y corregir y tener esa participación en la educación de tus hijos. Eso es una opción. Otra opción sería el desarrollar, traer, comprar el currículum, que es lo que nosotros hacemos, el material, y entonces ir desarrollando con tus hijos el libro, el material. Lo bueno es que tienes el libro del maestro y tienes el libro del estudiante. Entonces, en realidad te guía, te lleva de la mano. Entonces, es sumamente, no es tan complicado como uno cree cuando uno lo está viendo desde afuera. Y uno se queda, ¿cómo voy a yo enseñarle matemática? ¿Cómo voy a enseñarle ciencia? ¿Cómo voy a enseñarle todas estas materias, biología y todo eso? Mi hijo está aprendiendo principios básicos de contabilidad. Y todo está guiado, está muy mucha la ayuda que te proveen los diferentes materiales que están disponibles. No sé si quieres añadir. Sí, por ejemplo, cuando los niños estaban en la escuela privada y tomamos la decisión de ya traerlos al hogar, no sé, ¿verdad?, cómo es allá en los diferentes países de Latinoamérica, pero aquí, Andrea, lo único es que le informamos al colegio de que ya los niños para el próximo año ya no iban a llegar y que habíamos tomado la decisión de darles colegio en casa. Se escribe una carta y ya. Pero sí sé, por ejemplo, de familias en Latinoamérica de que no sé si hay un proceso dependiendo del país. En algunos países es algo que no es común y que, ¿verdad?, todavía no es algo de que se reconoce por el medio del Ministerio de Educación de cada país. Pero aquí en Estados Unidos es una opción más. Escuela pública, privada y homeschooling. Están los mismos, al mismo nivel, no, uno no es menos que otro y es reconocido en todos los estados, y llevarlos de la escuela privada o pública al hogar es simple. Solo se le informa al maestro que ya no van a llegar y ya los niños no llegan y se les dicen que va a ser homeschool. Y lo único, ¿verdad?, que hay que tener los requisitos de cada estado. Yo vivo en Texas, ¿verdad? Vivimos en Texas, entonces Texas tiene
diferentes requisitos para que un niño ya esté graduado de la escuela secundaria. Si vas a la Florida, hay otros requisitos. Si estás en California, hay otros requisitos. Conozco, por ejemplo, en mi país, Nicaragua, en Managua, la capital, eso no es reconocido y le dicen, bueno, al final no sé cómo su niño se va a graduar. En otras regiones del país, el niño no llega al colegio y ya saben que le están dando escuela en el hogar. Entonces, es diferente, ¿no? Cómo el proceso puede iniciar en cada hogar dependiendo de la decisión que los padres tomen. Así que no es tan difícil como tal vez la gente lo piense. Una cosa que he observado es que el COVID ha sido de una manera una bendición para avanzar este tema de la escuela en el hogar, porque en muchos países de Latinoamérica que no se conocía o el gobierno no aprobaba o no había las facilidades, al tener que mantener la cuarentena, cerrar las escuelas y continuar la educación de los niños, pues se han visto obligados a buscar de una forma de cómo usar la tecnología para educar a los niños desde el hogar. Entonces ya se está comenzando. El punto sería, como dice Nedelka, aquí en Estados Unidos, cada estado es diferente y cada estado tiene diferentes requisitos. Por ejemplo, en Texas, nosotros somos considerados como una escuela privada. Entonces, lo que nosotros determinemos, que es lo que ellos van a tomar como exámenes y todo para las notas, eso es, y ya no tenemos que registrar nada con el estado. Sin embargo, hay otros estados donde cada semestre los padres tienen que someter sus pruebas, tienen que someter una documentación al estado para que se vaya llevando un récord de que los niños han pasado ciertas clases, las notas y todo eso. Entonces hay que educarse, hay que ver, definitivamente hablar con tu comunidad, sobre todo si hay otras personas interesadas. Tal vez sea necesario que se organicen y trabajen con las diferentes municipalidades, no puedo decir la palabra, con las diferentes agencias del gobierno para buscar la manera de cómo lograr establecer algo donde están ustedes en la región que se encuentran. Material, hay mucho disponible que lo pueden adquirir, como dijo Nedelka, hay personas que nosotros conocemos que han comenzado a dar la escuela en el hogar, aunque todavía no es reconocido en su país. Entonces están usando material que ya está disponible. Hermanos, muchas gracias. Referente a esto, en la iglesia donde yo congrego aquí en Colombia, para de pronto la gente que esté viendo aquí a Colombia, hay una hermana que hace homeschool y tiene todo el conocimiento. Entonces, quien desee de pronto me puede escribir y yo le paso el contacto de ella aquí en Colombia, que de pronto ya sabe, entiende toda esta normatividad de las que nos está hablando Nedelka y Diego para nuestro país, y bueno, sería de gran aporte. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, creo que hemos sido muy edificados. Quiero que vayamos con mis compañeros al chat. Hermano Pablo, si me ayudas con algunas preguntas. Pues claro, gracias hermanos, de verdad. Estuve pensando bastante mientras los oía, y para mí algo importante que dijo el hermano Diego es el tema de poder despertar como cristianos, como familias cristianas hoy en día, a lo que está sucediendo en nuestro contexto. Y creo que el tema de esta carga ideológica que a lo mejor hoy nos muestra una alarma, ¿cierto? Algo grave que está sucediendo en muchos colegios, también nos muestra la deficiencia que ha existido en muchas familias cristianas en el sentido de la educación a partir del Evangelio, de desligar esa educación o esa responsabilidad a otras personas en vez de asumir
lo que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros en enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Aquí en Latinoamérica, lamentablemente, esa responsabilidad se ha desligado a la escuela dominical, a la escuela bíblica, que no es malo, claramente no es malo, es de edificación, pero los padres se han apartado de esa responsabilidad y han dejado, por otro lado, la educación con respecto a todas estas ciencias, a lo secular o en otros casos al Estado. Y creo que es muy importante eso de poder despertar, de que Dios, mejor dicho, Dios pueda tocar nuestros corazones como familia y pueda guiarnos a esto. Yo soy uno, y debo decir, que a partir de lo que sucedió con el COVID he estado pensando ya en ver este tema. Como decía el hermano Diego, pues está esta opción de clases online, de poder estar allí cerca de mis hijas, de poder oír qué es lo que enseñan, y si hay algo que está mal, poder allí guiarla por lo que dice la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y de verdad, hermanos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque esto a mí me da ánimo para poder tomar una decisión con respecto a este tema. Soy alguien que por la gracia de Dios empecé hace años atrás a educar a mis hijas en la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, soy presbiteriano, a enseñar los catecismos, lectura, es más, mis hijas todas las semanas tienen lectura de la Biblia y memorización también de versículos bíblicos. Es como la metodología que he tenido con ellas, y también después las tomo y hablamos al respecto, y ha funcionado muy, muy, muy bien. Sí. Y el otro tema del COVID, el COVID también en cierto sentido ha sido una bendición, el poder tenerlas en el hogar, el poder estar juntos, y también los cambios, esos cambios que se ven, que cuando estaban en el colegio público tenían ciertas actitudes, ciertas cosas que empezaban a adoptar, ¿cierto? Que no eran buenas, y hoy es un cambio en su personalidad, el poder ayudar en las labores de la casa, y todas aquellas cosas, y bueno, pero bueno, me alargué mucho. De verdad estoy muy, muy agradecido, como dije al principio, vine a aprender a oír, y de verdad muchas gracias, hermanos. Y tengo una pregunta de la hermana Gabriela Pérez, saludo hermana Gabriela, que dice así: ¿qué deben hacer los padres para contribuir con la formación académica de sus hijos en ciencias duras si no dominan estas disciplinas? ¿Cómo les podrían enseñar si no saben y los hijos están interesados en adquirir esos conocimientos para poder ingresar a la universidad? Sí, como mencioné, yo creo que en mi iglesia, por ejemplo, hay hermanas en la iglesia que tienen licenciaturas en biología, licenciaturas en ciencia, licenciaturas en matemática. Tal vez no tienen licenciatura, pero pueden ayudarles más porque tienen más conocimiento en esas áreas. Como les digo, yo podría hacer ciencia y matemática, pero yo se lo doy a mi esposo porque mi esposo está en eso. Es más fácil para él. La manera que él les puede enseñar esas materias a mis hijos, pues es de una manera diferente a como yo lo haría. Entonces yo tengo que reconocer de que tal vez esas materias, en primer lugar, no me gustan, me gusta más la lectura, me gusta más otras cosas. Entonces prefiero que él lo haga. Pero hay hermanas en las iglesias o amistades que podrían ayudar en esas áreas, especialmente en la iglesia, como dije al principio. Por ejemplo, hay madres que me dicen a mí: enséñame cómo me organizo, cómo hago los horarios, cómo puedo yo organizarme si tengo un niño de 2 años y una de 10 años, cómo mantengo al niño chiquito entretenido para poder yo darle clase a mi niño de 10 años. Entonces, es algo que es mi fuerte, entonces puedo ayudar a la madre en ese sentido. Entonces, si esta madre, si Gaby, tal vez su fuerte no es la ciencia, las matemáticas,
puede pedirle ayuda a otra persona que sí es el fuerte y poder ayudar al niño en esas materias para poder animarlo si es algo que desea ir a la universidad. No hay nada de malo en eso. Está bien, no hay ningún problema. Eso una madre no se tiene que sentir mal de que tiene limitaciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque Dios da sus dones diferentes a cada persona y sus capacidades también. Entonces, ese es el mejor consejo que yo podría dar. También hay otros tutores de que tal vez se pagan. Por ejemplo, yo conozco a gente en mi país que paga tutores, incluso maestros de escuelas seculares que pueden venir al hogar para que estén atentas a lo que les está diciendo, que les está enseñando. Todos esos recursos se pueden usar ahora en YouTube. YouTube es la universidad universal. Lo que tú quieras, ahí hay un maestro que lo puede enseñar. No hay excusa para no poder pedir ayuda de diferentes maneras. Mis hijos aprendieron a unir Mame, Mi, Mu con un video de YouTube. Esa fue una de las herramientas que yo usé para que el niño pudiera decir esos sonidos. Yo no tengo ningún problema en compartir eso con ustedes. ¿Por qué? Porque hay que ser sabio y poder pedir ayuda cuando se necesite. Amén. Sí, amén. Una anécdota, mi hija tiene 5 años y ingresó el año pasado a los más pequeñitos, y debo decir que después que por el tema del COVID, estando en el hogar, ella habla mucho mejor que todos los demás alumnos por la enseñanza que ha tenido en el hogar. El problema que, como le enseñamos en YouTube, habla un poco mexicano. pero habla bien y ha aprendido bastantes cosas. Aquí hay una organización que se llama Khan Academy, y eso comenzó con un financiero que era súper inteligente con la matemática, que vivía en Nueva York, y su sobrina, que estaba en otro estado, que tenía problemas con la matemática y sus padres no sabían cómo ayudarle, le dijeron: háblale a tu tío. Y entonces él empezó a hacerle unos videos y los compartía con ella, y luego esos videos otras familias lo encontraron y empezaron a verlo y empezaron a pedirle. Entonces se desarrolló esa organización. Entonces, no te limites, usa todos los recursos que tienes disponibles, incluso si está al otro lado del mundo. Entonces, tenemos un pastor amigo que dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, solo hay que pedir, solo hay que tocar puertas, solo hay que buscar. Amén. Bien, mis hermanos, como estamos en la tanda de preguntas, quisiera rescatar la pregunta de mi hermana Lidia Lara, a quien saludo cordialmente, la cual dice: ¿por qué, habiendo muchos profesionales dentro de la Iglesia de Cristo, no han llegado a crear quizá una red secular en donde nuestros hijos puedan ser educados? Ok. Nuevamente estamos hablando, y el tema principal del homeschooling es la responsabilidad de los padres, del llamado de Dios, de educar a sus hijos. Amén. Cuidémonos de no caer en la tentación de delegar esa responsabilidad a otra persona, a la iglesia o a cualquier otra institución. Por ejemplo, conozco de una muy buena iglesia, sólida iglesia, que tiene un colegio privado y el director es uno de los pastores, y wow, es una bendición que tus hijos vayan ahí, porque están recibiendo una educación con una cosmovisión bíblica y muy, muy sólida, y de verdad, o sea, el nivel de educación es excelente, pero no es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad del colegio, es la responsabilidad de los padres.
Entonces, sí es bueno utilizar, como estábamos diciendo, todos los recursos que hay dentro de la iglesia y que Dios nos ha permitido para ayudar a nuestros hijos, y si se puede desarrollar algún consorcio o algún tipo de escuela utilizando todos los dones de la iglesia, excelente, pero recordemos que la responsabilidad y el llamado de la educación de los hijos es de los padres. Amén. Muchas gracias, hermano Diego. Hermanos, muchas gracias. Me haces acordar que el año pasado, cuando yo estuve en República Dominicana, el pastor Sugel, en la iglesia de él hay un colegio que se llama Logos, y la formación que se da allí es increíble. Entonces creo que en ese aspecto se podría mandar al niño al colegio muy bien, porque tenemos la seguridad de que está siendo formado bíblica, teológicamente y preparado para enfrentar, obviamente, estas herramientas terribles que nos está mostrando el mundo, pero sin descuidar, obviamente, la responsabilidad que se tiene en el hogar. Bueno, tengo acá otra pregunta del hermano Ricardo Rojas. Les dice: hermanos, hay personas que dicen que al no estar en escuela tradicional, el niño va a tener problemas para socializar de grande. ¿Qué se responde a esto? Otro de los tabús que decía el Cabra. Sí, de hecho, hablamos un poquito de eso, ¿verdad? En 1 Corintios 15:33 dice que no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Una de las deficiencias es una de las deficiencias, lo que él está diciendo es de hecho una de las deficiencias del sistema educativo de cómo está hoy día. En Colombia, estaba leyendo, en el 1920 creo que fue, que se estableció la separación de las escuelas, se estableció la escuela y se estableció que se iba a separar por edades. Entonces, al separar por edades, estás limitando el crecimiento de tus hijos, porque la interacción que ellos tienen y la madurez emocional que van a recibir está basada en su contorno, en lo que está a su alrededor. Y lo que está a su alrededor son otros niños iguales que ellos. Pero sin embargo, la dinámica que existía antes, o sea, estoy hablando ahí mismo en Colombia, la dinámica que existía antes y que existía también aquí en Estados Unidos, era que muchas de las escuelas eran sin edad. Entonces, dentro del mismo salón de clase, tenías niños de diferentes edades donde estabas instruyendo. De hecho, el colegio donde nosotros enviamos a nuestros niños, cuando comenzó, era muy pequeño, comenzó en una iglesia, y teníamos en un salón, en una aula, teníamos 5, 6, 7 diferentes grados, donde todos los niños estaban interactuados, cada quien tenía su material y estudiaba, pero la interacción sexual, la interacción social era entre diferentes edades. Y eso ayuda al niño a desarrollarse, no tan solo a cómo interactuar con aquellos de su edad, pero también le ayuda a madurar y a saber cómo interactuar con aquellos que son mayores de edad. Entonces le da una habilidad de socializar mucho mejor que la que provee la escuela tradicional hoy día. Gracias, hermanos, de verdad. Muy buenas respuestas como para quitar ciertos tabús que se dan en el tema del homeschool. Mi hermano Pablo, no sé si tengas alguna otra pregunta por ahí, que ya se nos fue el tiempo, ya llevamos 1:40. De verdad, gracias por seguir conectados. Bueno, hay un hermano que hace como un aporte, mejor dicho, el hermano Gerson Luis Silva Acevedo, y él dice: creo que tal vez sería útil una confederación de profesores cristianos online, enseñando según sus áreas en las que sean expertos, pero como recursos a los que los padres puedan acudir desde el hogar. Sobre todo porque incluso viendo desde aquí en Chile, hay muchos padres cristianos
que lamentablemente carecen de este concepto de cosmovisión cristiana. Mucho más difícil es entonces plantearlo desde la educación. Y es lo que les comentaba hace un momento atrás, no existe esa cosmovisión cristiana, esa forma de educación, y como dice mi hermano, puede ser una ayuda, que pudieran existir a lo mejor hermanos con estudios académicos que pudieran generar algo como esto, sería de gran ayuda. Excelente. No tengo otra pregunta, hermana Andrea. No Bueno, sé tú. tengo aquí una, creo que la hemos respondido, sin embargo voy a leerla, pero creo que ya la hemos respondido. Dice el hermano Isaí Álvarez: reconozco la importancia de las problemáticas, pero en la práctica, ¿cómo puedo hacer homeschool en casa? ¿Dónde podríamos conseguir herramientas y recursos para cubrir el currículo que se solicita desde el homeschool? ¿Existe algún tipo de programa que nos facilite llevar a cabo esto desde casa? Bueno, que ya lo hemos respondido. Sí, de hecho, hermanos, Ay, técnicamente, también pregunta, ¿hasta qué nivel educativo se recomienda llevar homeschool? Alejandro, ¿ibas a añadir? sí, que técnicamente las preguntas que se habían mencionado con anterioridad, esas están sujetas a la normativa de cada nación, normativa de cada Ministerio de Educación. Por eso técnicamente nosotros podemos hablar desde una perspectiva, desde una tentativa con respecto a la presentación de homeschool, pero ya todo eso tiene una implicancia en base al Ministerio de Educación del país que corresponda. Sí, ¿y hasta qué nivel educativo se recomienda llevar homeschool? Bueno, aquí en Estados Unidos los niños se gradúan de homeschool a la secundaria. O sea, todos mis hijos, si seguimos en homeschooling, se pueden graduar hasta la secundaria. Hay programas, por ejemplo, de que ciertas horas del día los puedes llevar, donde varias familias se reúnen y todas esas madres son las maestras y una da ciencia, matemática, inglés, español, etcétera. Una cooperativa. Como una cooperativa, exactamente. Entonces, pero graduarse hasta que termine la secundaria. Hasta ahí, si en el grado cuarto o quinto, tercero o cuarto, pues ya la familia decide, bueno, el último año que vaya a estudiar fuera, obviamente eso se puede también, pero nosotros hoy en día, la familia Medina, hasta el momento, nuestros hijos se van a graduar de la secundaria de homeschooling. Así que eso es decisión de cada familia hasta dónde quieran llegar y hasta dónde ellos estén dispuestos a tenerlos en casa o tenerlos en la escuela secular o privada. Muchas gracias, hermano Diego y Nedelka. No sé si mis compañeros quieren contribuir con algo más en razón del tiempo. Bueno, por mi parte, solamente darle las gracias por estar con nosotros. Ha sido muy, pero muy grato, muy ameno. Y como dije hace un momento atrás, he aprendido bastante. Amén. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de nuestra experiencia. Sí. No, hermanos, de mi parte, nuevamente agradecerles realmente también en nuestras oraciones por esa labor tan importante que necesitamos día a día de nuestro Señor para poderla llevar a cabo. Y realmente hacerle una invitación a los hermanos que nos están viendo, también para que ustedes puedan hablar, o sea, no solo en su entorno personal, sino al entorno que tienen cerca, a las familias, vecinos, amigos. Nuestro trabajo de evangelizar y de llevar a Cristo implica todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la importante tarea que tenemos en el desarrollo pues de nuestros hijos desde tan pequeños. Entonces, motivarlos que realmente el Evangelio no es solo para los domingos,
es para que podamos educar a sus hijos todo el tiempo y realmente motivarlos a que puedan investigar, indagar en cada país y que den la pelea por su familia. O sea, estamos llamados a servir al Señor y a no dejar que todas estas ideologías arrasen con lo más precioso que el Señor nos ha permitido, y es el hogar. Entonces, de verdad, no seamos conformistas, no sigamos dormidos, sino de verdad despertemos y miremos la realidad en la cual todas estas ideologías están creciendo y nosotros como cristianos estamos muy calmados. Entonces, realmente preocupémonos por cómo ser padres y madres influyentes en la vida de nuestros hijos, y como nos dijo Nedelka, de verdad eso me quedó en el corazón, que nuestro mejor legado y nuestra mejor herencia sea Cristo en la vida de nuestros hijos. Solo eso, hermanos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, le agradezco a nuestro hermano Diego y a nuestra hermana Nedelka por haber participado con nosotros en este programa Fe y Cultura, donde abordamos la temática Homeschool, educación en casa. Y para concluir, desde mi perspectiva, quisiera citar un texto bíblico el cual dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios es un educador por excelencia. Por lo tanto, nosotros, tanto como hijos y padres, también nos proyectamos en esa visión, educadores. Por lo tanto, mi hermano Diego, lo invito a que pueda elevar una palabra de oración para poder cerrar el programa y así ya poder despedirnos. Ok, los dejo con este versículo antes de orar. Amén. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces recordemos que como padres estamos luchando con esa realidad. O sea, este mundo quiere cautivar a nuestros hijos con sus filosofías y sus vanas sutilezas. Y nuestro deseo, nuestro llamado es cautivarlos según Cristo. Mostrarles a Cristo, mostrarles el camino. Amén. Entonces, oremos. Amén. Señor Padre, gracias te damos por este tiempo de compartir de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y Señor, pedimos que utilices esta hora, este tiempo que pasamos juntos para ayudar a mis hermanos que nos oyen, para que ellos busquen de ti, busquen de tu sabiduría, de tu dirección, que despierten si están dormidos, como habíamos hablado, y que tomen en serio ese llamado que tú haces a los padres, a cuidar, a guiar, a instruir a sus hijos en la verdad, en el camino de la vida que eres tú, Señor. Permite, Padre amado, que nuestro esfuerzo en la educación de nuestros hijos no sea en vano, pero que tenga el fruto agradable de que lleguen no tan solo a conocer las ciencias y la matemática, sino que lleguen a conocer al creador de las ciencias y las matemáticas, que lleguen a conocerte a ti íntimamente y como su Salvador. En nombre de Cristo, Señor, te lo pido. Amén. 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 Bueno, hermanos, nos vemos en un nuevo episodio aquí en Fe y Cultura. Pedirles al hermano Diego y a la hermana Nedelka que después que cortemos la transmisión no se vayan para que podamos conversar. Y bueno, no sé si se quieren despedir, hermanos. Adiós. Dios bendiga a todos. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.